una palabra que comentaba con el hermano Fernando, hoy que me traía, que pues los días de sociedades, ¿verdad? Uno lo tiene en mente y dice, las damas, los caballeros, los jóvenes van a poner a alguien a predicar. Y este día pues regularmente yo designo quién predica. Y se me fue por alto, ¿no? Buscar a alguien para que predicara el evangelio. Pero el día lunes me recordé y dije, no he buscado a nadie. Pero algo dentro de mí decía, tranquilo. El martes, dije yo, con teléfono en mano, llamo, tranquilo. Llegó el miércoles, entonces dije yo, no. Es que el Señor quiere que amplíe un tema que estaba en mi cabeza. Y le decía al hermano Fernando de que el tema era el día del Señor como ladrón en la noche. En eso estuvo meditando del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Pero luego el tema se iba ampliando un poco más. Y venía, ¿verdad? No dudo, el Espíritu de Dios diciéndome, si hablas del día del Señor, primero tienes que hablar acerca de ¿qué? Del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Una doctrina, hermano, que en estos últimos tiempos se ha, hermano, como dejado sin importancia. ¿Y sabe por qué no se predica mucho acerca del rapto? Porque tenemos que hablar de santidad, tenemos que hablar de justicia, tenemos que hablar de la vida del creyente en verdad, con un nuevo nacimiento. Entonces, regularmente hablar todos estos temas o estos conceptos que encierra el rapto, porque no es solamente decir que un día se tocará la trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar y luego nosotros los que quedemos, sino que Pablo lo habla para advertir, para que el hombre y la mujer de Dios nos preparemos y vayamos corrigiendo ciertas áreas en nuestras vidas para que ese día no nos sorprenda. Amén. Entonces, el pensamiento, la idea del mensaje se fue ampliando. Y he oído yo, he leído yo, he visto, hermano, en las redes sociales, cómo la doctrina del arrebatamiento se quiere disminuir, ridiculizar, ponerla en poco, diciendo que es una doctrina que nació en el siglo XIX y que la iglesia primitiva, hermano, no la consideraban como tal. Pero en la escritura misma nos enseña de que esto tiene un valor muy significante, porque ahí está o descansa el rapto en el sacrificio de Cristo. Porque el sacrificio de Cristo dejara de ser, hermano, la importancia que tiene, el significado que tiene, que el Padre le agradó la muerte, el sacrificio del Señor, que perdonó todos nuestros pecados y libertó al ser humano a través de la fe en Cristo para que Él no sufriera, o usted y yo no sufriéramos la muerte eterna, la condenación, y librarnos así de los juicios venideros. Porque hay congregaciones que predican, o más bien pastores, maestros que enseñan que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Y cuando yo digo, si pasamos la gran tribulación, pusiéramos en duda lo que Pablo escribe a Tito y a la iglesia que él pastorea, donde le llama nuestra bienaventurada esperanza. ¿Y cuál es la bienaventurada esperanza? Es aquella que nosotros estamos esperando a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Para qué?
para ser apartados, quitados y librados del juicio venidero. Acompáñenme por favor entonces a Primera de Tesalonicenses. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Le voy a leer, usted va en la Reina Valera 1960, pero yo le voy a leer esto en la Biblia, traducción de la lengua actual, y dice así: hermanos míos, no hace falta que yo les escriba acerca del momento exacto en que todo esto ocurrirá. Ustedes saben muy bien que el Señor Jesús regresará en el día menos esperado, como un ladrón en la noche. Cuando la gente diga todo está tranquilo y no hay por qué tener miedo, entonces todo será destruido de repente. Nadie podrá escapar, pues sucederá en el momento menos esperado, como cuando le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. No podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en la ignorancia. Así que el regreso del Señor Jesús no los sorprenderá como un ladrón en la noche. Todos ustedes confían en el Señor Jesús, y eso es como vivir a plena luz del día y no en la oscuridad. Por eso debemos mantenernos alerta y vivir correctamente, y no tan despreocupados como viven algunos, los que viven pecando y emborrachándose y sin preocuparse por el regreso del Señor Jesús. Realmente viven en la oscuridad, pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. Por eso debemos mantenernos alerta y confiar en Dios y amar a toda persona. Nuestra confianza y nuestro amor nos pueden proteger del pecado como una armadura. Y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco, porque Dios no nos ha llamado para castigarnos, sino para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo murió por nosotros para que podamos vivir con Él, ya sea que estemos vivos o muertos cuando Él vuelva. Por eso, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana, como ya lo están haciendo. Palabra de Dios.
Señor, le damos gracias en esta noche, rogando que usted tome control de mi mente, de mis labios, para dar una palabra de bendición, de fortaleza, de alerta, de ayuda a cada uno de nosotros que esperamos su venida, Señor. Rogamos que usted, Señor, ministre cada corazón y hoy lo liberte, lo sane, lo salve y haga su obra bendita en cada uno de nosotros. En los que están en sintonía en las redes sociales, de igual manera sean bendecidos en el día de ahora. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Es importante saber los dos puntos. Dos eventos, hermano, que están por venir. Esto se le llama escatología. El estudio de eventos del porvenir, donde analizamos a través de la Escritura, amén, por qué razón se ha escrito eso, cuál es el significado, el propósito de que el Señor inspira tanto a Pablo, a Juan, hermano, a Pedro, bendito Dios, para hablarnos de los tiempos futuros, ¿verdad? Donde sus juicios se caerán sobre el mundo entero, donde Cristo Jesús vendrá después de aquellos 7 años de tribulación sobre el mundo, hermano, a traer justicia por el pecado de la humanidad. Y ese pecado que no ha sido redimido, que no ha sido removido del corazón del hombre, porque el hombre no quiso, porque el hombre se negó a recibir la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia, hermanos, se abre, bendito Dios, desde la muerte de nuestro Señor. Amén. Es donde empieza, gloria a Dios, a manifestarse el perdón, la salvación al ser humano con el hecho de creer, de confesar a Jesús como su Salvador, para que Dios lo aparte, para que Dios lo libre de los juicios venideros. El apóstol dice acá en este capítulo que Dios no nos ha puesto, Dios no nos ha llamado a usted y a mí para castigarnos o para que nosotros caigamos, hermano, en su ira, sino que nos ha llamado con el propósito de liberarnos. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando, hermanos, de un acto de que nos preserva la vida de un accidente, de una enfermedad, ¿verdad? Somos apartados de las consecuencias, hermanos, graves que pueden surgir en nuestras vidas. Cuando hablamos teológicamente de la salvación, estamos hablando de esa cobertura, de ese tabernáculo que Dios dio al hombre, hermano, por medio de Cristo, para que su ira no caiga sobre él, sino que seamos apartados, guardados. Amén. Bendito Dios. Y para eso viene, hermano, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, como nosotros comúnmente le llamamos. ¿Y qué es ese acto? Es un momento, Pablo lo define en el capítulo 15 de 1 de Corintios, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, es de manera efímera, es de manera rápida, donde el ser humano, hermano, no se dará cuenta. Hablo del ser humano común, normal, sin Cristo, que estaré quizás hablando con él, usted estará hablando con alguien, hermano, irá en un autobús, irá en un avión, irá, hermano, en cualquier parte, haciendo cualquier actividad o durmiendo, hermano, y de repente ya no está, desaparece. El Señor habló acerca de ese evento. Amén. Y puso ejemplo que 2 estarán muriendo, 2 irán por un camino, 2 estarán durmiendo. Bendito Dios. Como ejemplos, ¿verdad?, de que eso va a suceder con la humanidad acerca del arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero dice el apóstol que Dios mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo van a oír, y los que vivan una vida piadosa, santa,
justa, digna de Dios, también van a oír la trompeta y serán apartados y guardados de la ira, de los juicios de Dios que van a acontecer cuando usted y yo, la iglesia del Señor, seamos arrebatados. Jesús, hermano, su nombre significa Salvador. Cuando el ángel se le aparece a José, porque dice que José quería dejar secretamente a María, con quien estaba comprometido, porque se dio cuenta que María estaba embarazada, y para que nadie la difamara, dice que José quería irse secretamente y hacerse cargo, pero ¿verdad? Él no quería por completo esa responsabilidad. Y el ángel se le apareció y le dijo: no temas de tomar por esposa a María, porque ella no ha pecado, no ha fornicado. Ella está embarazada del Espíritu de Dios. Y le dice: el santo ser que va a nacer en ella, dice, será llamado Jesús. ¿Por qué le dice? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aleluya. Jesús es el medio de salvación. Amén. Y por eso yo creo en el rapto. Y por eso yo creo y predico el arrebatamiento de la iglesia. Porque hay un argumento sólido, escritural, de que para eso vino Cristo Jesús aquí a la tierra. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo, dice el apóstol Juan. Amén. Y al deshacer las obras del diablo, amén, está diciendo de que destruye el pecado y destruye las consecuencias de ese pecado que yo tenía que pagar. Pero que Él, en nombre de su Padre, viene para que yo no sufra la ira de Dios, sino que sea guardado, protegido, hermano, en el día del arrebatamiento. Gloria a Dios. Él es nuestra propiciación. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, él dice: hijitos míos, si alguien ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, dice, el justo, quien es nuestra propiciación. Y no solamente nuestra, dice, sino la de todo el mundo. El mundo entero, la raza de este mundo, las etnias de este mundo, las naciones de este mundo están en el plan de Dios. No es que solamente los blancos, no solamente que los asiáticos, no es que solamente los afroamericanos, sino que todo el mundo está en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es la propiciación. ¿Y qué es propiciación? Es un término que significa que Jesús aplaca la ira de Dios. ¿Mediante qué? Su sacrificio. En el tabernáculo estaba establecido, hermano, para que Dios no derramara juicio sobre Israel por sus pecados. Ellos tendrían que traer, hermano, un animal, y de esa manera tapar por un año la ira de Dios. Ellos traían en vez de ese animal, porque el culpable no era el animal, el culpable era el ser humano que traía el animal. Había mentido, había robado, había adulterado, había hecho cualquier pecado que había transgredido la ley de Dios, por lo cual era merecedor de juicio, merecedor de un castigo. Pero el Señor, en su misericordia, dice: no lo voy a castigar, no voy a entrar en juicio con ustedes si ustedes cumplen con este mandato.
Y allá venían todos los años con un animal. ¿Para qué? Para presentarlo por causa de sus pecados. El apóstol Juan, viendo eso, oyendo eso, viviendo eso, todos los días que estuvo con el Señor, con toda libertad, dice: oigan, les tengo una buena noticia, hijitos míos, si ustedes han pecado, no se preocupen, hay un abogado para eso. Si ustedes han fallado, hay alguien que les puede salvar. Si ustedes han caído en pecado, no están condenados, porque hay un Salvador, que es Cristo Jesús. Y Él dice: Él es la propiciación. En vez de ti está el Señor. En vez de mí está el Señor. ¿Para qué? Aplacar la ira de Dios. Para yo no ir a juicio con Dios. Para yo no encontrarme, hermanos, con la ira de Dios, con el rostro del Señor airado por mi pecado, sino que ya hubo alguien que estuvo en vez de mí, recibiendo todo el juicio de condenación. Isaías capítulo 53, en el verso 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos años, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién queda satisfecho? El Padre. Porque verá el fruto de la aflicción, dice, de su alma. El padecimiento de Cristo fue, hermano, en medio de una gran tribulación. Esa gran tribulación se refleja en el monte, en el huerto del Getsemaní, cuando está atribulado de lo que va a acontecer, de lo que, el precio que tiene que pagar, donde su sudor se convierte en gotas de sangre, cuando ve que no hay respaldo alguno, cuando ve que todo mundo lo está abandonando y que se aproxima, hermano, los demonios. Yo entiendo que esa noche y el día siguiente de la muerte del Señor, hermano, hubo una convocación, ¿verdad?, para oprimir el alma del Señor. Quizás la gente alrededor no lo sintió, pero el Señor sí lo sintió. ¿Por qué? Porque ahí estaba el peso del pecado de toda la humanidad anterior, presente y futura en Cristo Jesús. Y la acusación de este, y el precio de este, y el peso del pecado. Y el Señor sufrió esa gran tribulación, por lo cual a mí me libra ahora de ser atribulado con el resto de los incrédulos, con el resto de los rebeldes, con el resto de los contrarios a este glorioso evangelio. Por eso entiendo yo que la iglesia no pasará la gran tribulación, sino que será arrebatada. ¿Por causa de quién? De este fundamento. Porque el Padre quedó satisfecho. Dios quiso cargar sobre él mi culpa y mi pecado. ¿Para qué? Para darle como retribución, como para darle para pago, de que en nombre de él hubiesen muchos salvos. Y dice: y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará, dice, mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Justificará, porque él lleva las iniquidades, las rebeliones, el pecado suyo y mío en la cruz del Calvario. Isaías lo profetiza 800 años antes. Después de 800 años, esta profecía se cumple en la persona de Cristo. 2000 tantos años
en el presente que estamos ahora? Yo lo creo. De que mi precio de la culpa y de mi pecado fue sobre él. ¿Cuánto lo creen? Como entendemos esto, de que Jesús ha pagado nuestro precio, debemos de honrar. Y Pablo utiliza la palabra: ocupaos en vuestra salvación. O sea, no la tengan en poco. Es cierto, ya son libres. Es cierto, ya son salvos. Y la salvación, dicen algunos, no se pierde. Y ciertamente la salvación es gratuita. Nadie ha pagado absolutamente nada por ello. No se pierde, pero no se pierden aquellos que han nacido de nuevo y que viven conforme a la palabra. No simplemente de aquel que en un aprieto por el matrimonio voy a aceptar a Cristo, porque ya no pudo con el vicio, dice voy a aceptar a Cristo, e ignora que la salvación de Cristo no solamente es un bien presente, sino que es el bien eterno. Lo principal de la salvación de Cristo, hermano, no es mi estado de bien en esta tierra, sino en el eterno. Por lo cual, hermano, gloria a Dios. Entonces, el arrebatamiento está sujeto, está, hermano, como un requisito de que el hombre viva en santidad, en justicia y en verdad. Son tres valores importantes que deben de desarrollarse y crecer en la vida del creyente. No es el hecho de que usted pertenezca a una iglesia evangélica, no es el hecho de que usted se considere creyente, no es el hecho de que crezcan en el evangelio. No, es el hecho de tener una relación personal y guardándose siempre para el Señor. Alma, cuerpo y espíritu sean irreprensibles. ¿Para qué dice? Para la venida del Señor. Miren, no es solamente, ¿verdad? Gloria a Dios, de que tener una apariencia, sino que también por dentro. Amén. En el alma, el espíritu sean sujetos y pertenezcan al reino de los cielos. Entonces Dios se va a agradar, porque de eso se trata, de que Dios sea agradado con mi comportamiento, con mi vida en esta tierra. Gloria a Dios. No estoy pagando mi salvación, estoy agradeciendo mi salvación. Gloria a Dios. Aleluya. Advertencias a la iglesia. Es un llamado de atención que el Señor hace a cada uno de nosotros. Que no tomemos en poco nuestra salvación, sino que nos ocupemos con temor y con temblor. Con temor, con temblor, sabiendo de que esta alma le pertenece a Cristo. Temor acerca de fallarle al Señor. Temblor, hermano, en el sentido, gloria a Dios, de que yo tema a Dios, ¿verdad? De que sepa de que sus ojos están puestos sobre mí, de que su espíritu está dentro de mí y que no puedo fallarle y que no puedo mentirle y que no puedo entristecerle de ninguna manera, porque Él es el garante de llevarme a la entrada del reino de los cielos. Esa secta de la luz del mundo, si no mal recuerdo, así se llama, dicen que su apóstol es el que los va a llevar a la entrada del reino de los cielos. Tú, como un hombre sin vergüenza, hermano, acusado de delitos terribles, de violaciones de niños, puede representar al Espíritu de Dios y llevar a la iglesia? No. Ni a Pedro, ni a Juan, ni a ningún otro apóstol se le dijo tal cosa, porque eso es una obra y una misión del Espíritu
de Dios. Entonces, para eso el Espíritu de Dios se nos ha sido dado, para ayudarnos en nuestras debilidades, para corregirnos en nuestros errores, para iluminarnos en el mundo de tinieblas que vivimos, para que de esa manera podamos encontrar y no perder la ruta al reino de los cielos. En primer lugar, el arrebatamiento ha sido un misterio. Y el apóstol Pablo a los corintios les dice de esta manera: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, dice, os digo un misterio. ¿Por qué Pablo habla del arrebatamiento como un misterio? Porque el pueblo judío en el Antiguo Testamento nunca se habla de un rapto ni de un arrebatamiento, pero ellos tenían idea o ellos tenían conocimiento de que los muertos iban a resucitar. Marta se lo dijo a Jesús. Job tenía esta esperanza. David escribe acerca de la resurrección y muchos tenían el conocimiento de la resurrección de los muertos. Pero esto estaba escondido. Era un misterio que por medio de Cristo fue revelado a la iglesia. Es un privilegio para nosotros, la iglesia, de que ahora se nos abran en los ojos acerca de este evento y que nos indique la manera como debemos de caminar para decir: el día del arrebatamiento no te sorprenda, que no te tome dormido, que no estés en tinieblas como los demás, sino que estés esperando al Señor. Y esto es lo que necesita la iglesia: saber de que la venida del Señor no tiene día. Puede ser entre 100 años, si así le place a mi Señor. Es una decisión propia del Señor. Usted y yo quisiéramos que cuando hay problemas, ¿verdad? Ay, ¿por qué no es el arrebatamiento? Cuando tenemos deudas, no podemos pagarle, ¿por qué no es el arrebatamiento? No depende de nuestras emociones. O cuando estamos bien con el Señor, ¿verdad? Ay, ¿por qué no es el arrebatamiento? Ahora seguro que me voy con el Señor. Pero cuando andamos mal, pedimos el arrebatamiento. Ni nos acordamos. ¿Por qué la gente deja de congregarse? Porque se olvida del arrebatamiento. ¿Por qué la gente empieza a pecar? Porque se olvida del arrebatamiento. ¿Por qué la gente se aparta voluntariamente del Señor? Porque se olvida del arrebatamiento. Y ha sido un misterio. Y dice: quiero que sepan de que la carne y la sangre no heredan el reino de los cielos. Los que viven según la carne siembran para muerte, pero los que viven según el Espíritu, dice en la carta a los Romanos, hermanos, siembran para vida eterna. Es un misterio, dice el apóstol. Gloria a Dios. Dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria.
Primero dice, la carne no hereda el reino de los cielos. No trabajen más para la carne. No siembren más para la carne. No se preocupe tanto de la carne, de los bienes materiales, de lo que usted necesita en este mundo. Nos comemos las uñas, nos desvelamos, nos preocupamos, nos afanamos por este mundo. Dice, un día todo esto se va a terminar. Y lo que has cosechado, lo que has sembrado, lo que has obtenido, le queda a alguien que no ha trabajado por ello. Lo hereda gente que ni va a agradecer. Pero lo que usted siembra en el reino de los cielos, como trabaja para que su vida vaya siendo transformada de día en día, siendo regenerada de día en día, hermanos, valorando el sacrificio de Cristo, viviendo para Él, amando su venida, guardando su depósito para que Él se sienta agradado en esto. Hombre, esto va a tener una recompensa. Gloria a Dios. Usted no saldrá avergonzado, sino que su oído espiritual estará fino. ¿A qué? A la trompeta. Se tocará la trompeta. Donde los muertos, dice, saldrán de sus tumbas, no podridos, sino con un cuerpo incorruptible, libre de la muerte, que es consecuencia del pecado. Luego nosotros, dice el apóstol, los que estemos vivos todavía, y no solamente los que estemos respirando, sino vivos espirituales, que eso es más importante todavía. Los que tengan esa vivencia, los que tengan esa sangre de Cristo, los que tengan esos ojos abiertos espirituales, los que tengan esos oídos espirituales abiertos, los que caminen conforme al Espíritu de Dios, oirán la trompeta del Señor y sus cuerpos empezarán a subir. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para ser transformados en un cuerpo inmortal, incorruptible, glorificado como el cuerpo de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Para qué? Para estar para siempre con el Señor. Esa es la recompensa. Seremos transformados para ser igual que el Señor. En primera de Juan capítulo 3 verso 1 al 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Qué privilegio ser llamado hijo de Dios. Hay gente que tiene pena decir, ¿verdad? Usted es hija de Dios. Pues viera que no sé cómo decirlo. No, usted diga, la Biblia dice que los que creyeron en Él se les dio potestad de ser llamados hijos, porque a los suyos vino y los suyos no lo quisieron, pero los que le recibieron, los que le aceptaron, los que creyeron en Él, se les dio potestad, derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Entonces, no es una cuestión mía, es una cuestión de las Escrituras, que por causa de la fe yo lo confieso, lo creo en mi corazón. Y Juan dice: mirad cuán amor más grande, más maravilloso tiene el Padre, de que ahora sean sus hijos, hijos de Dios. Por esto dice, el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conocieron a Él. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién? Cristo. ¿Se manifieste a quiénes? A la iglesia. ¿A dónde? En los aires. Cuando Él se manifieste, ¿qué dice el apóstol? Mire, cuando Él se manifieste,
lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica. Otra palabra más clara, se santifica, se guarda, se aparta para Él. Todo aquel que tiene esta esperanza. Yo pregunto, ¿cuántos tienen esta esperanza? Dice, primero Juan dice, recuérdense que ahora son hijos de Dios. Recuérdense de que ustedes han pasado de este mundo, de ser criatura, ahora tener un derecho legal de ser llamado hijo de Dios. Pero el que tiene esta esperanza, purifíquese a sí mismo. Purifíquese en Él. Dice, ¿por qué? Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, si seremos semejantes a Él, nosotros tenemos que ir haciendo nuestra parte. Ahorita. No que cuando toque la trompeta, entonces yo voy a dejar el pecado. Será muy tarde. Es posible que no le dé chance ni de ver el rapto. ¿Por qué? Porque será rápido. Los ojos carnales no tienen la capacidad de poder ver algo semejante. Solo aquellos que están vivos espiritualmente es que verán. Cuando iba caminando Eliseo y Elías, cuando sucede el rapto de Elías, Eliseo pide de que tener una doble porción del poder que habitaba en Elías. Y Elías, ¿qué le dice? Si ves, cuando yo me vaya, se te hará cumplir. Si no, no. ¿Cómo estaba aquel hombre? Fueron para allá, hermano, a diferentes lugares, a Samaria, vino al Jordán, que a Betel, y le decían los demás, ¿sabes que tu Señor será quitado hoy día? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios siempre está advirtiendo a la iglesia. Les está diciendo, puede ser hoy tu día. Tal vez el arrebatamiento o también tu muerte. Mira para dónde va tu Señor y síguelo. ¿Qué hacía Eliseo? Decía, sí, yo lo sé, callado. Que va a ir por allá, quédate aquí, le decía Elías. No, vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar. Esa mentalidad debe estar en el creyente. Esa convicción, hermano, debe de estar en nosotros. Que el Señor diga, quédate aquí, me voy a ir para... No, Señor, ¿cómo voy a...? Aquí estoy seguro con usted. Con usted no hay peligro de muerte. Usted es mi amparo, usted es mi fortaleza. Aleluya. Y Eliseo andaba detrás de Elías. Detrás, no lo dejó. Cuando llegó el momento del arrebatamiento, vio con sus ojos. Y él dijo nada más, carro de Israel y su gente de a caballo. Y lo único que pudo decir, no pudo describir aquella gloria, porque vino como un torbellino, dice, que envolvió al profeta. Y caballos de fuego subieron al profeta. Eso habla de la advertencia que el Espíritu de Dios quiere darnos en esta noche. De que no olvidemos el arrebatamiento. Que no tengamos una vida así de creyentes apagados, apáticos, sin ninguna esperanza. De venir a la iglesia como que es un club social.
como que es una obligación que tengo que hacerlo, porque si no hablan los hermanos. Olvídense de los hermanos y preocúpese de su salvación, de tener una relación verdadera con el Señor, de caminar a la par de Él, de no dejarlo por ningún problema, prueba, dificultad que haya en la vida, sino que todo valga la pena en el día del arrebatamiento. En el Antiguo Testamento tenemos dos testigos del rapto. Uno llamado Enoc, que su nombre puede significar principiante o inicial, que este hombre también representa a la iglesia, porque Enoc es arrebatado antes del diluvio universal, donde él no necesitó un arca, sino que el Señor vino por él para que no viese muerte. Esto es increíble. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Una cobertura divina, especial, no de un ángel, sino de Dios. Fue traspuesto para no ver muerte. Increíble. Enoc representa esa iglesia, porque caminó Enoc con Dios. ¿Cuánto? 365 años. Y Dios se lo llevó, ¿sabe por qué? Porque lo vio bonito más que el resto del mundo. ¿Por qué? Porque Enoc diezmaba más que cualquiera. Porque Enoc nunca se perdía un culto. ¿Sabe qué dice la Biblia de Enoc? Que Enoc agradó a Dios. No dice por tal cosa, sino porque su vida agradó a Dios. En sus pensamientos agradó a Dios. En sus emociones agradó a Dios. En su comportamiento con los demás agradó a Dios. Solo o con gente agradó a Dios. Y no agradó a Dios los días domingos de culto. Agradó a Dios los 365 años de su vida. Dice que Dios dijo: voy a destruir la tierra, voy a raer los animales, a los seres humanos de la tierra. Pero pensó: hay uno que me agrada, hay uno que camina conmigo, hay uno que habla conmigo, hay uno que tiene relación conmigo. ¿Cómo se llama? Se llama Enoc. Dice: Miguel, ven, ve a traerlo. No. Al cuerpo de Moisés, a Miguel lo enviaron, según el libro de Judas. Pero a Enoc vino papá por él. Lo arrebató, lo tomó. Dice: ¿para qué? Para no ver muerte. La muerte tenía derecho sobre él. No. ¿Sabe por qué? Porque dice acá que por la fe Enoc. ¿Y la fe en quién? Si todavía no se había manifestado a Cristo en esta tierra, pero tampoco había ley en esta tierra. Pero aún en ese estado de sin fe y sin ley, Enoc agradó a Dios por medio de la fe. De alguna manera Dios se le manifestó. De lo que habían hablado sus padres, de la descendencia de Adán, de Set, cuando los hombres empezaron a invocar a Dios nuevamente, vino temor en el corazón de Enoc. Y Enoc empezó a caminar con Dios. Cuando dice caminar con Dios, es porque se puso de acuerdo.
es porque vivió para Él. Le agradó tanto a Dios que dijo: momento, el juicio no todavía, hasta que no levante a mi siervo. Los juicios que van a caer sobre el mundo, momento, dice Dios, hay una iglesia. Hay uno que se santifica. Hay uno que guarda su lengua. Hay uno que guarda sus manos. Hay uno que guarda sus pies. Hay uno que guarda su mente para mí. ¿Dónde está ese? ¿Está aquí en esta noche? ¿Ha venido ahora? ¿O lo hemos olvidado? Retomemos esa. Volvamos a vivir para el Señor. Volvamos a entregarnos de tal manera que el mundo muera. De tal manera que de ahora en adelante vivamos para el Señor. No sé lo que usted está pensando, pero yo creo que el Señor viene pronto. No sé, a esta altura de mi vida piense más en la muerte que usted, pero yo pienso en la muerte todos los días. Que la muerte no me sorprenda. Que el arrebatamiento de la iglesia no me sorprenda. Pensando, viviendo, actuando, comportándome de manera que ofenda al Señor. Y muchas veces dormimos sin pedirle perdón al Señor. Y muchos días pasan donde no tenemos una conversación con Dios, hasta que oímos un mensaje como tal, empezamos a despertar. Y el apóstol dice que esto no los sorprenda como aquellos que viven en la oscuridad. Porque los que se emborrachan de noche se emborrachan. Los que pecan de noches pecan. ¿Qué está hablando? De manera, hermano, figurativa, donde toma la noche como ignorancia y como la maldad. Ustedes son del día, ustedes viven en la luz, ustedes tienen el conocimiento. Ahora dice Juan, son hijos de Dios. Y esperen cómo va a ser ese día, porque serán semejantes a Él cuando Él se manifieste. Pero el que tiene esta esperanza se purifica en Él, como Él es puro. Gloria a Dios. Quisiera dejarlo picado en esta noche, para contar con el favor de su venida el día de mañana. Porque el segundo testigo del que vamos a hablar es Elías. Y con esto cierro. Elías, dice Santiago, que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Elías se sintió deprimido, depresivo, queriendo que Dios lo matara. Elías sintió miedo de la amenaza de una mujer llamada Jezabel. Elías era un hombre colérico, pero con todas esas debilidades, con todas esas luchas personales que Elías tuvo, Santiago dice, oró Elías y el cielo fue cerrado para no ver lluvia por 3 años y medio. Y volvió a orar Elías, dice, y los cielos se abrieron y cayó la lluvia. Pero por más que ese poder que él tenía, esa autoridad, estaba algo más grande, que con todas esas debilidades personales vino a ser el segundo ejemplo, testimonio del rapto de la iglesia. Porque usted y yo no somos diferentes a Elías. Muchas veces nos enojamos y perdemos el control. Muchas veces no tenemos control de la lengua y hablamos de más. Sentimos cosas que no tenemos que sentir. Pero eso no es la base de su condenación, sino
el que usted se deje dominar de eso, el que usted pierda el control por completo y ya no quiera de nuevo esforzarse en la gracia. Ese es el problema que lleva a la gente o al creyente a la condenación. Cuando desmaya por completo, cuando dice no, ya no, se empeña y busca un pretexto y busca un culpable y no quiere de ninguna manera levantarse, porque ya se acomodó a tener una vida sin oración, a tener una vida sin congregarse, a tener una vida sin justicia, a tener una vida sin santidad, a tener una vida en mentira y en engaño de las tinieblas, y no quiere ser confrontado con la luz. No quiere volver a someterse al Señor. Ese es el problema. Y ese es su problema, de darle más crédito, oportunidad a la carne que al Espíritu de Dios. No quiero que ignoren: ustedes no son de las tinieblas, ustedes no pertenecen a la oscuridad, ustedes son de la luz del día. Por lo cual dice Pablo, que ese día no lo sorprenda. Aliente su corazón con estas palabras. Anímense, dice, como lo hacen. Fortalezcanse, dice la otra versión, los unos a los otros. Cuando lo vea desanimado, dele palabras de ánimo. Cuando vea que ya no quiere, dígale: hermano, sigamos hacia adelante, vale la pena. Esta vida es breve, va a pasar, pero la vida eterna es para siempre. Y tenemos un refugio, y tenemos un consolador, y tenemos un ayudador que está con nosotros en las debilidades y en las luchas. ¿Por qué va a perder ese galardón tan grande? Hijitos míos, si alguien ha pecado, aprovechen a ese abogado. Aproveche a ese que se puso en vez de usted y de mí, y recibir el juicio y el castigo del Padre, para que nosotros seamos liberados de la condenación del mundo. Si en esta noche hay alguna vida, alguien que quiere pasar de muerte a vida, que entendió el mensaje del Espíritu que le trajo a su corazón y quiere reconciliarse, el altar está abierto. Si tiene conciencia de pecado y sabe que ha mentido, sabe que ha robado, sabe que ha hecho algo indebido, que sus papás no lo saben, que la iglesia no lo sabe, pero que hoy ha sido descubierto por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios le está poniendo allí, lo está redarguyendo, lo está haciendo sentir incómodo, es porque Él quiere salvarlo. Si hoy oyereis mi voz, dice el Señor, si hoy atiende este llamado, usted es libre, usted es salvo, usted ha sido perdonado. Si hay alguien, el altar está abierto. No sienta vergüenza. Todos fallamos, todos pecamos, todos hemos deslizado, todos hemos caído, pero la gracia nos sostiene. La misericordia de Dios abogando por nosotros, siempre Cristo eterno, está a favor de usted y está a favor de mí. Pero esta es su decisión. ¿Quiere seguir con su pecado, con su frialdad, con su mortandad espiritual? Eso es lo suyo. Pero si quiere venir a volver a tener vida espiritual, este es el momento, este es el tiempo. Nos ponemos en pie. Padre, predicado su palabra, como usted la hizo sentir en mi corazón, hoy ruego, Dios, que usted tome el control de cada mente y de cada corazón, para que nadie se vaya vacío, para que nadie se pierda, Señor.
sino que pueda actuar en este momento para vida eterna. Gracias, Señor, por permitirnos oír su voz, por recibir su palabra, por oír, Señor, de su amor y de su misericordia. En el poderoso nombre de Jesús lo rogamos. Gracias, gracias, gracias por su paciencia. Gracias, Señor, por su misericordia, que nuevas son cada mañana. Porque si no fuese así, ya hubiéramos sido consumidos. Medite por un momento esta palabra. Analice dentro de su corazón. Use la sabiduría de Dios para entender este mensaje. Y si hay algo a lo cual el Señor le está llamando a arrepentimiento, no lo dude. Acérquese al Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
por permitirnos, Señor, estar en su presencia. Rogando, mi Dios, que usted tome el control de cada uno de nosotros hoy presente, que nos fortalezca y nos aliente con su Santo Espíritu para seguir luchando hasta el final. Hoy pedimos su cobertura, su protección de regreso a nuestros hogares, que nos aparte de todo peligro, de cualquier accidente, y el día de mañana estar todos juntos en este lugar. Nos vamos de este templo, pero no de su presencia, y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y el pueblo de Dios dice: Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos despedidos.